Hola, bienvenidos a su ayudantía 6 de diseño de procesos y servicios. Esta es su última ayudantía antes de la prueba uno, así que lo que vamos a estar haciendo hoy día es que vamos a ver contenidos que ya hemos visto, que es capacidad, utilidad, y además vamos a ver el último contenido que les entra, que es mejora de procesos. ¿Sí? Les dejé en la primera página el formulario de la prueba, por si hay alguno que prefiere ir viendo esas fórmulas para la resolución de los ejercicios. De todas maneras, igual cuando vayamos haciendo los ejercicios vamos a ir subiendo para que vean más o menos dónde se encuentran las fórmulas. Así que empecemos al tiro con el primer ejercicio, que dice así. En la universidad existe un casino de almuerzo con servicio en 3 estaciones consecutivas. Al llegar, los clientes hacen fila esperando ser atendidos. Luego avanzan a la estación uno, plato principal, donde un empleado realiza, en ese orden, las siguientes actividades con sus respectivos tiempos por cliente. Saludar al cliente, 4 segundos. Tomar un plato, 6 segundos. Ofrecer los platos de almuerzo disponibles, 12 segundos. Tomar la orden, 8 segundos. Servir la comida, 18 segundos. Y entregar el plato al cliente, 7 segundos. A continuación, pasan a la estación 2, acompañamientos, donde un segundo empleado realiza servir acompañamientos, 12 segundos, servir ensalada, 9 segundos, servir pan, 8 segundos, servir postre, 15 segundos, entregar cubiertos, 8 segundos, entregar servilletas, 6 segundos y servir bebestible, 23 segundos. Finalmente pasan a la estación 3, cobro, donde un tercer trabajador pide root de socio, 16 segundos, y realiza el cobro del menú, 35 segundos. Hay un empleado asignado a cada estación, 3 empleados en total, eso es importante, y la jornada de trabajo es de 8 horas. Uno calcule la capacidad por estación, identifique el cuello de botella. Bueno, aquí decía la capacidad por actividad, pero son muchas y en honor al tiempo, prefiero hacerlo por estación. Entonces, este proceso es algo así. El proceso inicia y tenemos una espera. Tenemos la primera estación, la segunda estación y nuestra tercera estación. Y el proceso termina aquí. Aquí podemos tener esperas también. Y esta es la estación. Aquí tenemos una persona por estación. Esta es la estación 1, la estación 2 y la estación 3. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la capacidad por estación? Primero necesitamos saber cuánto se demora esta estación entre que un cliente entra y un cliente sale. Entonces, la estación uno tiene las siguientes tareas. Primero, saluda al cliente, 4 segundos más. Tomar un plato, 6 segundos más. Ofrecer los platos disponibles, 12. Tomar la orden, 18. 8. Servir la comida, 18. Y entregar un plato al cliente, 7. Y esto nos va a dar un total de 55 segundos. Luego, la estación 2, vamos a tener servir acompañamientos, 12 segundos. Servir ensalada, 9. Servir pan, 8. Servir postre, 15 segundos. Entregar cubiertos, 8. Entregar servilletas, 6. Y servir bebestible, 23. Y esto nos va a dar 81 segundos. Y luego la estación 3, vamos a tener solo dos tareas, que es la estación de cobro, que va a ser pedir el RUT, que va a tomar 16 segundos, y cobrar, que va a ser 30, va a tomar 35 segundos. Y eso nos da un total de 51 segundos. Entonces ahora vamos con las capacidades. Y para esto vamos a usar la fórmula del formulario. Si nos fijamos, la primera fórmula dice que la capacidad de una tarea va a ser el número de recursos por el tiempo de flujo de esa tarea. Entonces, en la estación uno tenemos solo un recurso, porque tenemos solo un trabajador. Entonces va a ser
uno sobre el tiempo de flujo que son 55 segundos por cliente. Esto nos va a dar que va a haber un cliente cada 55 segundos y para que el número no sea tan feo, lo vamos a dejar en minutos. 60 segundos es un minuto y nos va a quedar eh, 1,09 clientes por minuto. ¿Sí? Vamos entonces a la segunda estación, que su capacidad va a ser la misma lógica que para la anterior. El número de recursos también es uno, porque el enunciado dice que hay un empleado por estación y se va a demorar 81 segundos por cliente. Esto nos va a dar un cliente cada 81 segundos. De nuevo lo vamos a dejar en minutos y esto nos va a dar 0,74 clientes por minuto. Y ahora la etapa 3, su capacidad va a ser también uno partido en lo que se demora, que es 51 segundos por cliente, que esto nos va a dar un cliente cada 51 segundos por 60 segundos, un minuto. Nos va a dar 1,1764 clientes por minuto. Entonces tenemos listas las capacidades de cada estación. Ahora necesitamos calcular el cuello de botella. Nosotros sabemos que el cuello de botella va a ser el mínimo entre las capacidades de cada tarea. En este caso, de 1, de 2 y de 3. Entonces va a ser el mínimo entre 1,09, 0,74 y 1,1764. Entonces, clientes por minuto. Y podemos ver que el más pequeño es este, que es de la etapa 2. Entonces, el cuello de botella va a corresponder a la etapa 2. Y además, con esta información, podemos saber que este va a ser la capacidad del proceso. ¿Por qué? Porque al igual que el cuello de botella, la capacidad del proceso también va a ser el mínimo entre las capacidades ahí sí, de cada tarea. ¿Recuerdan? Lo conversamos en la primera clase. Su proceso va a ser tan fuerte como su tarea más débil. Entonces la capacidad del proceso también va a ser 0,74 clientes por minuto. Que bueno, si 60 minutos es una hora, nos va a quedar en 4,44 clientes por hora. Con eso ya tenemos la pregunta 1. Ahora pasemos a la pregunta 2, que dice, ¿cuál es el tiempo de ciclo para la demanda de 35 clientes por hora? Entonces, el tiempo de ciclo es igual a 1 partido la tasa de flujo. Nuestra tasa de flujo es, si vamos a nuestro formulario, la tasa de flujo es el mínimo entre la capacidad del proceso, perdón, entre la capacidad del proceso, la demanda y sus insumos. Entonces vamos a usar la fórmula, el mínimo entre la capacidad del proceso, la demanda y sus insumos. Entonces, va a ser el mínimo entre la capacidad del proceso
que es 44 clientes por hora, 44,4 clientes por hora. La demanda, que me dicen que es 35 clientes por hora, y los insumos que no tenemos. ¿Qué pasa acá? Si nosotros hubiéramos dejado la capacidad del proceso calculada arriba en clientes por minuto o clientes por segundo, no podemos hacer esta comparación. Tenemos que sí o sí transformarlas y dejarlas en las mismas unidades de medida. Así que tengan ojo, por favor, con eso en la prueba. Entonces, ahora sí, como ya están en la misma unidad de medida, podemos saber que la demanda es más pequeña que la capacidad del proceso y por lo tanto va a ser la tasa de flujo. Entonces, nuestra tasa de flujo va a ser 35 clientes por hora. Entonces, ahora con eso podemos calcular el tiempo de ciclo, que va a ser 1 partido en 35 clientes por hora y nos va a dar 0,029 horas por cliente. Y ese es nuestro tiempo de ciclo. Pasemos entonces a la tercera pregunta, que dice, calcule el tiempo muerto de cada estación y el costo del tiempo total inactivo si a cada trabajador se le paga $15 por hora. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el tiempo muerto? Nosotros sabemos que si este proceso está equilibrado, se va a demorar tanto como se demore su cuello de botella. Es decir, como la estación en este caso, en otros casos sería la tarea, que más se demore. Porque sabemos que el proceso solo va a avanzar cuando, o sea, como que todas las estaciones se mueven al mismo tiempo. ¿Se acuerdan que lo hablamos un par de días atrás? Entonces, vamos a buscar cuál es la tarea que más se demora y cuánto se demora. Vamos a anotar aquí. Estación uno, estación 2, estación 3. Vamos a dejar, vamos a buscar acá. Tenemos que esta demora 55, esta 81 y esta 51. Entonces la que más se demora se va a demorar 81 segundos. Es decir, entre cada estación los clientes se van a tener que mover cada 81 segundos. ¿Sí? Porque aunque este esté listo, no va a poder avanzar porque vamos a tener a un cliente aquí. ¿Se acuerdan? Así. Así que vamos a anotar en todos 81 segundos. Y a esto le vamos a restar cuánto demora cada estación. Ahora sí. Entonces la primera estación se demoraba 55 segundos. La segunda se demoraba 81 segundos y la tercera se demoraba 51 segundos. Entonces, la primera va a tener un tiempo muerto de 26 segundos, la segunda va a tener 0 y la tercera va a tener 30 segundos. Este va a ser el tiempo muerto de cada estación. Y ahora, para saber cuánto estamos pagando por tiempo inactivo, un sueldo, vamos a sumar esto y nos va a dar 56 segundos. Este va a ser el tiempo muerto por cliente. ¿A qué me refiero por cliente? A que el primer cliente, cuando entre, va a pasar a la primera estación, va a esperar 26 segundos, después va a pasar a la segunda y a la tercera. Entonces, cada trabajador, por cada cliente, el primer trabajador va a tener 26 segundos libres, el segundo va a tener 0 y el tercero va a tener 30. Entonces, nosotros sabemos que le pagamos $15 la hora. $15 la hora por 1 hora 60 minutos es igual 0,25 dólares por minuto. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque nosotros tenemos el sueldo en horas, pero tenemos el tiempo muerto calculado en segundos. Entonces no podemos llegar y multiplicar porque los números no nos van a dar. Y ahora intentamos pasarlo a segundo. Entonces hacemos nuevamente. eh,
un minuto 60 segundos y nos queda 0,042 dólares por segundo. Y ahora sí, podemos multiplicar. Se me van los segundos con los segundos y esto me va a dar 0,23 dólares por cliente. O sea, por cada cliente que yo atiendo en mi casino, estoy pagando 0,23 dólares al trabajador en tiempo que no está trabajando. Suena poco, pero tenemos que pensar la cantidad de clientes que llegan al día, la cantidad de clientes que llegan al mes, la cantidad de clientes que llegan al año. ¿Sí? Bueno, pero eso no es el ejercicio de ahora. Pero para que no piensen que en verdad estos números son como tan pequeños, son irrelevantes. La cuarta pregunta dice, calcule el labor content y el costo de mano de obra directa por almuerzo servido. Entonces, ¿qué es el labor content? El labor content es la suma, los tiempos de procesamiento que involucran mano de obra. Entonces, en este proceso en particular, cada una de las etapas requiere de mano de obra, porque en todas tenemos un empleado que hace las tareas. Entonces, la suma de la tarea va a ser la suma de las tareas de las etapas. Sabemos que la primera demora 55 segundos, la tercera 81 y la tercera 51. Y esto nos da 187 segundos por cliente. Sí, este va a ser nuestro labor count. Y luego, para calcular cuánto nos sale, sabemos que nosotros pagamos, de nuevo, 15 dólares por hora de trabajador. Como este está en segundo y el otro en hora, volvemos a hacer la transformación. Y pero esta vez vamos a transformar el, no la plata, sino el tiempo. De 187 segundos por cliente, así, por un minuto sobre 60 segundos, me va a dar 3,117 minutos por cliente. Una hora sobre 60 minutos me va a dar 0,0519 horas por cliente. Esto sigue siendo el labor content, solo transformado en vez de segundo al cliente a horas cliente. Y ahora sí puedo llegar y multiplicar por el sueldo del trabajador. Anulo las horas y me queda 0,779 dólares por cliente. Entonces, de la pregunta anterior sabíamos que por cada cliente vamos a estar pagando 0,23 dólares en tiempo muerto, pero en esta pregunta sabemos que por cada cliente vamos a estar pagando 0,779 dólares en tiempo trabajado a cada trabajador. ¿Sí? Pasemos entonces esta es otra respuesta, a la quinta pregunta que dice, asumiendo ahora que el proceso está restringido por la demanda y la nueva demanda es 50 clientes por hora, la primera pregunta va a ser, ¿cuál es el tiempo TAC del proceso? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una capacidad del proceso, ¿cierto? Una capacidad del proceso que es de 44,4 clientes por hora. Y esto es menor a los 50 clientes por hora que equivale a la demanda.
Si nos dicen que el proceso está restringido por la demanda, estamos sonados y sí o sí tenemos que hacer cumplir esta demanda. Pero nosotros sabemos que la capacidad de nuestro proceso, aunque lo pongamos a trabajar al máximo, no nos da. O sea, no hay forma de que nosotros podamos hacer que nuestro proceso pueda producir más, pueda atender a más clientes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a necesitar, para poder cumplir con esta demanda, necesitamos balancear para aumentar la capacidad total. Si nosotros balanceamos estas tareas por etapa, podemos aumentar la capacidad, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Primero calculemos el tiempo TACT. ¿Qué es el tiempo TACT? El tiempo TACT es el cuánto me tengo que demorar, como el tiempo de ciclo, para satisfacer la demanda. Entonces, tiempo TACT es tiempo TACT es uno partido demanda. Y la demanda tiene que estar en tasa. Me voy a dejar uno partido tasa de demanda en unidad por tiempo. ¿A qué me refiero a unidad por tiempo? Por ejemplo, bueno, acá en el enunciado nos lo dan. 35, no, 50 clientes por hora. Eso me refiero en unidad por tiempo. Entonces, aquí vamos a tener uno partido 50 clientes por hora, que esto va a ser 0,02 horas por cliente. Por 60 minutos, una hora, nos va a quedar 12 minutos por cliente y hacemos una transformación más y nos queda que va a ser 72 segundos por cliente. La respuesta la pueden dejar así, la pueden dejar así o la pueden dejar así. Yo preferí dejarla en segundo solo porque las tareas, el tiempo de esta tablita está en segundos. ¿Sí? Pero en verdad como la respuesta está bien como sea. La pregunta B dice, balanceando la línea en tres trabajadores sin cambiar el orden de las actividades, calcule los nuevos tiempos de procesamiento por trabajador tras el balanceo. Seguimos con los mismos tres trabajadores. ¿A qué nos referimos con balancear la línea? Cuando balanceamos el orden de... Cuando balanceamos la línea, lo que podemos hacer es alterar eh, como a qué trabajador le asignamos ciertas tareas. Como nos dicen que no podemos cambiar el orden de las actividades, lo único que podemos hacer es pasarle la última actividad al trabajador que viene o pasarle la primera actividad al trabajador anterior. Si yo quisiera pasarle, por ejemplo, esta actividad al trabajador 2, tendría que pasarle también estas tres, porque no puedo tomar la orden eh, antes de servir o sea, después de servir la comida. Entonces no podemos alterar este orden. Esta tablita nos da el trabajador, sus tareas asociadas, cuánto se demora cada una de esas tareas y el total de su estación. Entonces, ¿cómo hacemos esto? En verdad es un poco ir jugando y aquí como un tip podemos usar em, el tiempo TACT que nos dice como, bueno, como les dije, el tiempo TACT es cuánto me tengo que demorar para satisfacer la demanda. Entonces, como tenemos que satisfacer más demanda, más o menos cada estación debería demorarse 72 segundos. Tenemos en la primera estación 55, en la segunda 81 y en la tercera 51. Y más o menos tenemos que dejarlas cerca del 72. Si todas estuvieran bajo ese número, no sería necesario balancear nada. Quizás un poco para equilibrar si es que tuviéramos, no sé, una estación de 10 segundos y una de 70. Bueno, podríamos pasarle un poco de tareas al primero para que sean más parejos.
pero la verdad es que no es necesario porque es suficiente para cumplir con la demanda. Como en este caso no lo es, tenemos que hacerlo para poder aumentar la capacidad. Entonces, por ejemplo, yo podría pasarle esta tarea al trabajador de aquí y me quedaría 51 más 23, que son 74. Pero aquí me paso, así que este en verdad no sirve. A este no le puedo sumar más tareas porque ya tiene 81 segundos. Entonces, sí o sí, a este trabajador, algunas de estas tareas tenemos que quitarle. Ya vimos que no podemos quitarle esta. Podríamos pensar que quizás podemos pasarle esta que es más cortita, que solo dura 6 segundos. Pero como la pregunta dice que no podemos cambiar el orden, tendríamos que pasarle esta y esta. Y dejar al trabajador 3 desde aquí hacia abajo. Pero tampoco podemos porque ya vimos que si hacemos eso, nos pasamos. Entonces vamos a tratar de quitar alguna de las primeras tareas. Podemos pasarle los 12 segundos al trabajador de aquí y eso nos quedaría 67, 67 segundos, ¿cierto? Porque es 55 segundos más 12 segundos, 67. ¿Sí? Entonces esto está bajo el... ta, ta. Y esta, por su lado, nos va a quedar 81 segundos menos 12 segundos, nos va a quedar en 69 segundos, que también es bajo el tacto. Y con eso ya podríamos, o sea, ya tendríamos redistribuidas las tareas. Entonces ahora vamos a calcular los nuevos tiempos de procesamiento de cada trabajador. Y nos va a quedar que el trabajador uno se va a demorar 67 segundos, el trabajador 2 se va a demorar 69 segundos y el trabajador 3 se va a demorar 51 segundos. La verdad es que hubiera sido mejor que quedaran un poco más equilibradas, pero dado que la última tarea de este trabajador dura tanto, en verdad no tenemos cómo hacerlo. Si tuviéramos una tarea que durara un poquito menos, podríamos pasarla para aumentarle a este trabajador. Pero como la última dura 23 segundos, en verdad no tenemos por dónde. Y además sabemos que esta, como es la que más se demora, va a ser nuestro cuello de botella. Y tenemos que ver si alcanzamos a cumplir con la demanda o no, porque no sabemos todavía. Entonces, para la capacidad sabemos que es 1 sobre lo que se demora, segundos por cliente. Esto nos da 0,144 clientes por segundo. Y esto nos va a quedar 52,7 clientes por hora, que es sobre la demanda, que era 50. Así que estamos súper con esta nueva distribución. Aumentamos la capacidad del proceso, pasamos de 44,4 clientes por hora a 52,7 y podemos cumplir con la demanda de 50 clientes por hora. Ahora tenemos que calcular la utilización promedio. Entonces, ese también es algo nuevo y vamos a ver lo que dice el formulario. El formulario nos dice que no está, bueno, las voy a dar yo. La utilidad promedio va a ser igual
and labor content sobre labor content más tiempo muerto total. Entonces la utilidad promedio va a ser el labor content. Necesitamos sumar cuánto nos demoramos con la mano de obra, que va a ser, bueno, aquí les debería dar lo mismo si suman 55 más 81 más 51, que si lo hagan después de reacomodar las tareas, que va a ser 67 más 69 más 51. Pueden calcularlo como ustedes prefieran, pero el resultado tiene que ser el mismo, porque no agregamos ni sacamos tareas, solo cambiamos el orden. O sea, no cambiamos el orden, de hecho, solo s- las cambiamos de trabajador. Así que van a ser los mismos 187 que teníamos de antes sobre el labor content 187 más los tiempos muertos. ¿Cuáles van a ser los tiempos muertos? Lo mismo que como hicimos antes, va a ser la tarea que demora más, el cuello de botella, que son 69 segundos, menos lo que se demora cada estación. Entonces, la primera se demora 67 segundos, más 69 menos la segunda que demora 69, más 69 menos 51 segundos, ay, que demora la tercera. Entonces, la utilidad promedio va a ser 187 sobre 207. Y esto va a ser más o menos 0,9034, que va a ser un 90,34% de utilidad. ¿Sí? Y ahora pasamos a la pregunta 6 que dice: tras un trabajo de mejora, se ajustaron los tiempos por estación total. A. Estación 1, 60 segundos, estación 2, 63 segundos y estación 3, 50 segundos. Calcule la nueva capacidad del proceso y diga el cuello de botella. Entonces, la estación 1 va a ser 1 sobre 60 segundos por cliente. La estación 2 va a ser 1 sobre 63 segundos por cliente. Y la estación 3 será 1 sobre 50 segundos por cliente. Y esto nos va a dar 0,0167 clientes por segundo. Este nos va a dar 0,0159 clientes por segundo. Y el tercero va a ser 0,02 clientes por segundo. Entonces nosotros sabemos que esta es la capacidad por estación y que la capacidad del proceso va a ser el mínimo entre las capacidades. Y es, bueno, se las destaqué un poquito antes, y es la segunda estación. Entonces el cuello de botella va a ser la tapa 2 y la capacidad la vamos a dejar escribir: 0,0159 clientes por segundo. ¿Sí? Y la pregunta B nos dice: para el próximo año se espera una demanda de 256 clientes por hora. Determina el número de replicaciones de línea necesarias para satisfacer la demanda al 100% y presente la nueva capacidad total. Entonces, nuestra demanda son 256 clientes por hora. Y nuestra capacidad, que no va a ser del proceso, va a ser por línea, le voy a poner una L acá, son 0,0159 clientes por segundo. Así que esto lo multiplicamos por 3600, que son segundos en una hora, y nos va a dar una capacidad de
57,14 clientes por hora. Esto es una línea. Y nosotros necesitamos llegar por lo menos a 256. ¿Puedo atender a más? Sí, pero sí o sí debo atender a la demanda. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros en una línea podemos tener a 57,14. Necesitamos tantas líneas sean necesarias con estas mismas tres etapas para poder atender a los 256 clientes por hora. Entonces esto lo vamos a resolver con una ecuación. 57,14 es una línea. Entonces lo vamos a multiplicar por x, que va a ser la cantidad de líneas, y esto tiene que ser mayor o igual a 256 clientes por hora. Entonces nuestro x va a ser mayor o igual a 4,48. Y como no puedo tener 4,48 líneas y sí o sí tiene que ser mayor o igual, nuestro x va a ser igual a 5. Entonces yo necesito tener 5 líneas para poder satisfacer a la demanda de 256 clientes por hora. Y me piden la nueva capacidad total. Entonces, nueva capacidad total va a ser 57,14 clientes por hora, que es mi capacidad de una línea, por 5 líneas. Y eso va a ser 285,7 clientes por hora. Esta es mi nueva capacidad. Cambio de líneas y la capacidad. Y ahora nuestra última pregunta dice, suponiendo 100 replicaciones de línea, calcule el número de personas por estación necesaria para satisfacer la demanda de 256 clientes por hora. Entonces, antes lo que hacíamos era multiplicar la línea completa. Ahora, en una misma línea, en la que ya tenemos original, vamos a comenzar a poner más personitas atendiendo. ¿Sí? Como quisiéramos, sí, algo así. Necesitamos saber cuántas vamos a necesitar. ¿Sí? Entonces, la estación uno tiene una capacidad de 0,0167 clientes por hora. La estación 2, aquí vamos a notar que esta es la capacidad y tiene una capacidad de 0,0159. Y la estación 3 tiene una capacidad de 0,02. Y esto lo vamos a dejar, perdón, todo esto está en clientes por segundo. Y tenemos que pasarlo a clientes por hora. Y para eso lo multiplicamos por 3600, que es una hora. Y nos va a quedar, voy a mover un poco esto. ¿Mm? Y esto se va. Entonces, la estación uno nos va a quedar en 60 clientes por hora. La 2 nos va a quedar en 57,143 clientes por hora. Y la tercera en 72 clientes por hora. Y ahora lo que vamos a hacer es dividir cuántos clientes por hora necesitamos en la capacidad que ya tenemos. Entonces, nosotros necesitamos llegar a una capacidad de 256 clientes por hora. Lo dividimos en lo que ya tenemos y eso nos va a dar 4,26. Y nosotros lo dejamos en 5 trabajadores. Entonces,
Un trabajador tiene una capacidad de 60 clientes por hora. Si tengo 5, voy a alcanzar el 256 y un poco más, ¿cierto? Porque en verdad necesitaba 4,26 trabajadores, pero no puedo contratar 0,26 trabajadores. Vamos con la segunda. Lo mismo, 256 sobre 57,143. Eso nos da 4,47 y también lo aproximamos a 5. Y la tercera hacemos lo mismo y nos da 3,55, que va a ser 4. Si se fijan, estas quedaron en 5 y esta en 4 porque se acuerdan que esta línea era un caso muy particular que se demoraba muy poquito y en este caso también esta era como 60 segundos y esta era 50. Pero acá, que necesitamos 5 trabajadores, es exactamente el mismo número de líneas que necesitaríamos. Porque claro, trabajan al mismo ritmo. Entonces da igual si son líneas o trabajadores. La única diferencia es, en este caso, la última porque aquí las estaciones son independientes y en esta no. Y con eso terminaríamos nuestra ayudantía de hoy. Les deseo mucho éxito en la prueba del sábado y espero que esta última ayudantía con la última materia les sea útil.